Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga. Aquí estamos otra vez esperando que nos abra las puertas de sus hogares Amén. para entrar una vez más. ¿Eh? Así que bueno, Amén, vamos a esperar un Señor. momento que alguien abra la puerta de sus hogares, así podemos entrar y Gloria a compartir Dios. con ustedes el maná diario. Así que bueno, aquí estamos Gloria a Dios, hermano. esperando una vez más. Bienvenida Otro a la día hermana más. Janet desde Amén. Perú. Dios te bendiga, hermana. Dios bendiga a tu familia, a tu país. Hermano Walter, presente y fiel ahí en horarios. Familia Le tomamos el Fernández. presente ahí todos los días. Familia Fernández, saludos a Pancho Dios los Velo. bendiga a todos. Bauti, Bauti, te extrañamos, Bauti, te Bauti. extrañamos, Bauti. Janet, Dios te bendiga Amén, grandemente amén. allí en Perú. Amén, gloria a Dios. Bueno, estamos aquí otro día más, otro día más La con hermana Susana, siempre también ahí fiel Susi Bellini. en el horario, ahí bueno, es una compañía para nosotros, que estén ustedes también acompañándonos. Matías. Nuestro hijo Matías, hola Mati, bendiciones Mati. Gisela Contreras. Oh, Hola, Dios te bendiga, hermana Gisela, un gusto. Bueno, aquí estamos una vez más, con esto que hemos puesto, Amén. digamos, el maná diario. Hermana Así. Juliana, gloria a Dios, bienvenida Hermanos. hermana y su Amén. hijo. Qué lindo es verlos que se van conectando. Pastor Mesia, Pastor Juan Carlos Mesia, Dios mi te querido bendiga. colega, compañero de milicia y compañero en la profesión. Gloria a Dios. Anoche nos dormimos, bueno, no importa. Amén, amén. Un saludo, Gloria Pastor a Dios. Juan Carlos, Susi. Bueno, estamos Gloria contentos, a Dios. contentos. Estamos en familia. Contentos una vez más Qué bueno. de poder estar allí en su casa, Amén, porque amén. usted nos está abriendo la puerta de su hogar. Gloria a Dios. Para compartir palabra y para poder alimentarnos diariamente. Nosotros desde aquí, de nuestro hogar, y ustedes allí de su hogar, recibiéndonos. Amén. Y es una alegría poder compartir todos los días. Sé que a veces muchos tienen cosas que hacer y bueno, está bien. No todos los días, a veces todos pueden estar, porque Amén. algunos tienen obligaciones. Gloria a Dios. Y aquellos que estén, bueno, bienvenidos. Y los que no puedan estar, lo verán después en diferido. Usted acuérdese de que usted lo está viendo de aquí, de la ciudad de Mar del Plata, pero hay hermanos que lo están viendo. Es la hermana de Fabián, Gisela. Claro, no me he dado cuenta, Contreras, claro. Un gusto, hermana. Dios te bendiga. Qué bueno, qué bueno, qué amén, bueno. Amén. Qué lindo. Dios te bendiga. La familia. Gisela. Gloria a Dios. Bienvenida. Bueno, nosotros estamos todos los días. Y bueno, Dios puso esto en nuestro corazón. Y entonces podemos llegar a distintos lugares. Estamos aquí en el país, pero también estamos llegando a hermanos que están fuera del país, como en Perú, Colombia, en Colombia, allí en Estados Unidos, en distintos lugares de Estados Unidos. Tenemos en Oklahoma City, hay un hermano pastor que está en Houston, Texas, está hermanos que están en Florida, la hermana Telma, y otras hermanas más. Enviamos saludos a todos ellos. Hermana Alejandra, gloria a Dios, Dios te bendiga, sierva del Señor, Dios bendiga a tu familia, a tus hijos que están enormes. Ya lo he visto por fotitos ahí. Gloria a Dios, qué bueno es poder compartir. La verdad que anoche fue una noche muy especial para nosotros. El Espíritu Santo realmente estuvo ministrando aquí en mi hogar, en mi familia, y yo sé que en los hogares de cada uno de ustedes. El poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo estuvo quebrantando nuestras vidas, nuestros corazones, y la verdad que cuando nos ponemos a hablar de las cosas del Señor, es como que a veces oramos, le pedimos al Señor que nos haga sentir como siente Él, ¿no? ¿Qué siente Dios en su corazón por todo esto que está pasando? ¿Qué siente Dios en su corazón por las almas que tal vez no han llegado a los pies de Cristo? Y
Mira, hemos tenido experiencia de orar y pedirle al Señor que nos haga sentir eso mismo en nuestro corazón y es tremendo, hermano, es tremendo el quebrantamiento, ¿no? Que pasa por nuestro interior, ¿no? Que no se puede comparar nada el dolor que pueda sentir Dios, ¿no? Nosotros siendo pecadores, nada que ver con el Señor que es santo, ¿no? Pero realmente nos hace, aunque sea unas gotitas, ¿no es cierto?, del dolor que Él siente cuando una persona, un alma se va al infierno, y por culpa nuestra muchas veces, hermano, porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer y porque durante mucho tiempo hemos estado tan ocupados con nuestras vidas, tan ocupados con el ministerio, tan ocupados con la iglesia, que nos hemos olvidado de hacer muchas cosas que eran más importantes, hermano. Yo creo que entonces cuando hay disposición de corazón, el Espíritu Santo trabaja. Es nuestro anhelo que el Espíritu de Dios pueda trabajar en tu vida como está trabajando en nosotros también en este tiempo, hermano. Bienvenida la hermana Norma y su esposo, con la cual he estado charlando con él un ratito hoy. Hermano Tito también, Dios lo Tito, Dios te bendiga, bendiga. hermano Tito, alumno del seminario, gloria a Dios. Qué bueno que algunos alumnos se conectan también. Me encanta la parábola de la oveja perdida, está bueno eso, sí. Claro que sí, el valor de un alma, ¿no? El Señor dejó las 99 y fue en busca de esa que se había perdido. Lo que pasa que muchas veces cuando se va un alma, se escapa del corral, la ovejita, como hay otras ovejitas adentro, no nos preocupamos por ir a buscar a esa que está perdida, no nos interesa. Mientras que sigan viniendo ovejas nuevas al corral, dejamos esa que se vaya, que el lobo la agarre y termine mal, ¿no es cierto? Y dejamos esa que está perdida, ¿no? Pero nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo, no es así, ¿verdad? Amén, amén. A veces en las congregaciones sucede, ¿no? Porque a veces crece demasiado exponencialmente. Amén, amén. Y el problema está, saludo a Claudia y a Florcita López. Amén, bendiciones. A veces al crecer tan rápido o crece mucho, que el pastor por ahí no tiene el control de todo. Amén. Y entonces, así como Abraham tenía pastores, ¿se acuerdan? Y Lot tenía pastores, y tenía ellos pastores a su servicio, o sea que tenía gente que los ayudaba, ¿no? Que los ayudaba a pastorear, porque tenía mucho ganado en ese tiempo Abraham y tantos, ¿no es cierto?, que conocemos en la Biblia. Amén, sí, Señor. Y el problema es a veces cuando el pastor en la necesidad no prepara bien a otros pastores, ¿no? A alguien que lo ayude a trabajar. ¿Y por qué? Porque a veces por el tiempo que lleva tiempo preparar buenos discípulos. Pero yo creo que el pastor sabio puede invertir ese tiempo, porque no es pérdida de tiempo, es una inversión para el reino. Invertir en preparar discípulos. Jesús se llevó su tiempo en preparar a los discípulos, aunque primeramente eran 12, ¿no? Pero después había muchos más, pero él en esos 12 puso todo, él volcó todo, y había algo diferente por ahí de lo que sucede ahora. Jesús les hablaba del reino, les enseñaba del reino con su ejemplo, pero había algo muy maravilloso que era que él caminaba con ellos. Amén. Jesús caminaba con los discípulos, o sea que era teoría y práctica, y eso se ha perdido hoy. Y entonces cuesta invertir tiempo, ¿no es cierto?, en formar un discípulo, ¿no? En formar un discípulo, y entonces hay a veces que no quiere el pastor invertir ese tiempo, necesita multiplicarse. Entonces en la multiplicación se echa mano de lo que uno tiene a mano, y a veces hay personas que no tienen el llamado para liderar. No me gusta la palabra liderar, ¿no es cierto? Yo creo que es
más pastoreal. ¿Por qué? Porque el líder lidera, va adelante, pero el discípulo disipula y está con ellos. Entonces, a veces se ocurre ese error y después el pastor no tiene el control de todo y mucha gente se va lastimada de la iglesia y el pastor ni se entera, porque por ahí tampoco le quieren decir para que el pastor no se enoje. Entonces, la puerta de atrás del corral, del redil, a veces es tan grande como la puerta de entrada. Amén. Sí, sí. Así es como Gloria sucede a Dios. eso. Sí, se pierde el control muchas veces, ¿no? Igualmente, nosotros pensamos que el pastor debe procurar no perder el control y siempre visitar a su gente, a sus ovejitas, poder llevarles una palabra de aliento. Y si la iglesia crece y el ministerio crece, que puede ser, tal vez el pastor no pueda estar todos los días visitando a esas personas, pero sí va a tener un grupo de personas con el mismo espíritu, con la visión que Dios les ha dado, el llamamiento para poder ayudarle, ¿no? a levantar la cosecha. Yo creo que el pastor tiene que procurar, tiene que visitar, tiene que llamar por teléfono, tiene que estar. Es necesario que estar. La gente necesita del pastor. Necesitan tener la referencia, necesitan verlo, necesitan hablar, necesitan tener el contacto, aunque sea por teléfono, pero tener un contacto. Y muchas veces las iglesias grandes, las megas iglesias, crecen tanto que al pastor central, la cabeza, digamos, la persona que Dios puso ahí, llega un momento que hay pastores, entonces no lo ven nunca al pastor de la iglesia, ¿no es cierto? A la persona que Dios llamó. Entonces, él tiene debajo gente para que lo ayude, pero se va perdiendo esa esencia, ¿no es cierto? Ese contacto con las personas. Entonces, es necesario que el pastor cada tanto se junte con sus ovejas, se junte con su gente, que pueda verlos, que pueda visitarlos, que pueda llamarlos, que pueda abrazarlos. Es muy importante eso, como hizo el Señor Jesús. Él había momentos que él necesitaba estar en soledad y se retiraba a orar a su Padre, siendo Dios mismo. Él a veces necesitaba espacio, necesitaba distancia con los discípulos, pero la mayoría del tiempo Él estaba con los discípulos, comía con ellos, dormía con ellos, trabajaba con ellos, caminaba con ellos, iban para todos lados juntos. Imagínense esos 3 años que el Señor le llevó preparar a esos discípulos, ¿no? Qué glorioso haber sido estar en esa época. Yo nunca se preguntó usted qué lindo hubiera sido cuando uno ve las películas de Jesús, estar ahí al lado con el Señor, poder abrazarlo, poder ver sus manos, poder recibir sus enseñanzas, ¿no es cierto? Y aún así, estando con el Señor, a veces no entendían nada los discípulos. Les costaba. Y que nosotros en este tiempo, ¿no? Que sin ver a Jesús, por fe, nosotros estamos creyendo en Él y en sus enseñanzas. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Señor se fue a preparar morada y nos dejó al Espíritu Santo. Y Él es el tiempo del Espíritu Santo, hermano. El tiempo de la iglesia. Amén. Y el tiempo del Espíritu Santo. Él Amén. Es el que nos va a guiar a toda verdad. Amén. El tratar con ovejas lleva trabajo. Saludos a la familia Contreras, que se bendiga grandemente, Fabi, familia. Y yo lo digo con conocimiento de causa porque yo viví hasta los 10 años en el campo. Campo. Bendiciones, hermana Silvia y tu esposo. Dios los bendiga a los dos. Y me tocó trabajar a la par de mi padre en una estancia, encargado de estancia mi papá, en un puesto, y me tocó trabajar con ovejas. Y la oveja, tiene olor a oveja, y tiene, la lana es grasosa, y vos tenés que trabajar, ¿no es cierto? Te ensucian las manos. La oveja, como anda por todos lados, está llena de abrojos, de espinas, y también tenés que esquilarla, no para sacarle la lana, y también, ¿no es cierto?, se comercializa la lana, pero esquilarla para beneficio de ella, ¿no es cierto? Ella
antes del verano se esquila la oveja para que la oveja esté más fresca y no se canse, no se agite y pueda estar fortalecida Una para el invierno, una también, renovación una de la lana. sí. Entonces, también al esquilar se le saca los restos de la materia fecal, ¿no es cierto? Porque aquel que está en el campo sabe lo que se llama cascarria, ¿no es cierto? Y que eso le hace peso a la oveja y la oveja anda mal con eso, ¿no es cierto? Y necesita ese trato y después bañarla a la oveja. Nosotros hemos tenido temporadas de bañar cientos de ovejas y es cansancio, porque la oveja a veces es torpe y no sabe dónde va porque tiene mucha lana, son cortas de vista, son muy cortas de vista, entonces se mete en problemas, se enrieda, se engancha come en lo los que no alambres. tiene que comer. Claro, también. entonces el bañarla, uno tiene que llevarla hacia un piletón, hacerla pasar, bajarla abajo para que en el baño ese que se le pone unos fungicida para sacarle todo el parásito que pueda tener. Sí. Entonces lleva mucho trabajo el tratar con las ovejas. Amén. Entonces hay pastores que no quieren hacer ese trabajo y hay pastores que no tienen olor a oveja, y el pastor que no tiene olor a oveja no es pastor. Amén. Ay, la hermana dice que se le corta mucho, debe ser un problema allá porque acá el internet ahora está funcionando bien. Bueno, ojalá que... Amén. Qué trabajo interesante. Sí, Walter, me tocó vivir en el campo. Me tocó vivir en el campo y sé lo que es trabajar en el campo con el frío, las heladas a la madrugada, salir a recorrer el campo, a ver las ovejas, a traer la perniquebrada, a traerla, a curarla. Y el pastor se da siempre cerquita de las ovejas, ¿no? Sí. Él dice que se queda ahí, el pastor, cerca, las observa, cuando sale al campo, que la lleva a que se alimenten, no tiene que perder vista de la oveja porque la oveja se va, porque es corta de vista, y se va y empieza a comer pastos que por ahí le pueden hacer mal, la pueden intoxicar. Entonces el trabajo del pastor es llevarla. Corre el riesgo de los lobos. Claro, en esa huida de la oveja que se va, la puede agarrar el lobo, ¿no es cierto? Entonces el pastor tiene que estar atento, no se tiene que descuidar. Y dice que con su vara, con la vara, con el cayado, también la libra de que se accidente, que se caiga en los peñascos, en donde hay lugares que se puede caer. ¿No? Por eso que el cayado original que usaba el pastor judío, no sé, muchos pastores, no solamente judíos, tenía esa curva arriba. ¿Por qué? Claro. Porque cuando el pastor subía a la montaña, donde estaban los pastos delicados en la altura, donde el rocío regaba las laderas de las montañas de Israel, ahí crecía un pasto muy tierno. Entonces el pastor tenía que subir con las ovejas y a veces estaba temporadas arriba donde había sequía abajo, sabía que en la montaña siempre había en las laderas ese pasto tierno y él tenía que llevarlo allí. Entonces el pastor tenía ese cayado, ¿no es cierto?, que tenía una curva. ¿Por qué? Porque a veces la oveja corta de vista se podía llegar a caer por un despeñadero. Entonces con ese palo curvo la enganchaba o del cuello a una parte y la subía otra vez arriba para rescatarla. Y ese era el trabajo del pastor, de llevarla a pastos delicados, no dejar que coma cualquier pasto. Por eso es que nosotros nos preocupamos en este tiempo de que puedan comer buen pasto, el maná diario, el pan de vida, el pan de verdad, la palabra sana. Y además que las ovejas conocen la voz del pastor y lo siguen. ¿No vieron ese videíto que hay por YouTube ahí que le ponen a varias personas que hacen de pastor y la llaman y no se mueven las ovejas? Pero cuando aparece el verdadero pastor, las escuchan las ovejas de lejos y se vienen corriendo al lado del pastor, porque dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Cada uno de nosotros somos ovejas del Señor, conocemos la voz de nuestro buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y sabemos cuando es la voz del pastor o es la voz del que hace de pastor. El que hace del pastor. Tenés como dice la palabra, ¿no?, que habla de los pastores, realmente pastores del Señor, y de los asalariados, ¿no? Aquel que es empleado o asalariado, viene el lobo y no se arriesga.
Y sin embargo, el que es el dueño de las ovejas, el pastor, aquel que Dios lo ha puesto, Amén. ese realmente se preocupa por la oveja, de cuidarla para que no la agarre ningún lobo, ¿no es cierto? Y la despedace, ¿no? Entonces, el cuidado del pastor con las ovejas tiene que ser así. Es un mandato de Dios, ¿no es cierto? Si yo no cumpliese, yo tendría que responder ante Dios. Y aquel que tiene conciencia lo va a hacer, y aquel que no, no. Pero nosotros tenemos que tener esa conciencia de cuidar. Cuando el Señor venga a reclamarme a mí y me diga, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿A dónde están las ovejas que yo te di? ¿Dónde están? Amén. Y yo tengo que ser responsable de eso. Es diferente de que nosotros, como pastores, hiciéramos las cosas bien y siempre hay alguna oveja rebelde, ¿no? Alguna que se escapa. Siempre hay una ovejita negra y va a pasar. Y bueno, pero ya no sería responsabilidad nuestra si uno le ha dado bien de comer y le ha dicho, mira, no vayas por ahí, porque por ahí anda el lobo, no te vayas por el borde porque te puedes caer por el despeñadero, te puedes lastimar, no comas ese pasto, que ese pasto te puede hacer mal, te puede envenenar, puede ser algún pasto malo, y todas esas cosas, ¿no? Ese es el trabajo Amén. del pastor. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos, y vamos a compartir la palabra hoy. Amén. Hoy el Señor nos trae un mensaje de camino al arrepentimiento, que es arrepentirse. ¿Cómo es la doctrina del arrepentimiento? Así que bueno, vamos a orar. Amén. Padre, en Gloria a el nombre de Dios. Jesús, Señor, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, la honra y la Sí, alabanza. Señor, exaltamos tu nombre, ponemos tu Gracias, nombre en alto, Jesús. Señor. Sí, Señor. Señor, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Amén, Salvador, amén, tú eres Señor. el que nos va a venir a Bendito buscar. Dios. En Gracias, ti confiamos, Señor, porque tú eres el Gracias. buen pastor. Santo, santo. Señor, ¿y qué más, Señor, de que tener el buen pastor, el príncipe de Sí, los pastores, Señor, Señor? aleluya, tú eres el Que buen sabemos pastor, de que estamos Señor. al cuidado de Él, de Oh, que Él santo, no santo, santo. no perdió ni uno de los que tú le diste y no va a perder ninguno de los que tú le has dado ahora. Sí, Señor. Y esa es la confianza, Señor, y de descansar en paz, porque sabemos de que Él nos lleva, Señor, donde están los pastos delicados, donde están las aguas frescas, donde hay corrientes de agua, Señor, donde Sí, no hay Señor. agua turbia ni Gracias, estancada, Jesús. Señor, y Él nos pastorea, Señor, en los mejores pastos, Señor. Sí, ¿Cuánto, Señor? Gracias, Realmente Jesús. tenemos que agradecerte, Sí, Señor, por Señor. todo lo que haces por nuestras vidas. Por Oh, eso, Señor, es bendito que Dios. alabamos y Gracias, bendecimos tu nombre en esta tarde. Sí, Señor. Señor, y nos presentamos delante de ti y, Señor, y nos arrepentimos y te pedimos perdón por nuestras faltas, por Perdónanos, nuestros Señor. pecados, Sí, Señor. todo aquello que hayamos Sí, hecho que que hemos te haya fallado, causado Señor. daño a ti, que te Nos haya arrepentimos, Padre, causado en el nombre mal, de te pedimos Jesús. perdón y nos arrepentimos y pedimos que nos perdones y nos limpies. Santo, Y nos limpies, santo, Señor, con esa santo. sangre Límpianos, preciosa, Padre. Señor, derramada en el Lávanos, Calvario. Señor. Señor, y que podamos estar limpios delante de ti, Sí, Señor, Señor. y Gracias, aceptables, Jesús. Señor, y que podamos entrar, Señor, delante de tu presencia, Señor, Oh, sin bendito preocuparnos, Dios, Señor, bendito de Dios. nada. Y que podamos hallar descanso, Señor, allí, Gracias, Señor. delante de ti. Por eso, Señor, te consagramos este tiempo a ti. Sí, Y Señor. rogamos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh, santo, Y santo, tu Espíritu santo. Santo en los hermanos, Señor, que están conectados, que tú visites Sí, allí Señor, en su aleluya. hogar, sus vidas, su familia, su casa, que tú suplas cada necesidad y tomes el control de todas las cosas, Señor. Santo, Te consagramos este tiempo a ti. Toma el control, Señor, aún de la transmisión, Señor, Gracias, para que no se Jesús. corte, para que aquellos Santo, hermanos, Señor, santo. que están deseosos de Ministra, recibir Espíritu de el maná Dios, diario, este día. puedan hacerlo, Dios Santo, mío, y que tu sí, palabra, Señor. Señor, pueda purificar a tu iglesia a través, Señor, Jesús. de estas ondas, Sí, Dios Señor. mío, de internet, Señor, y podamos entrar a su casa y allí tú puedas ministrarlo a cada uno de ellos, Señor. Queremos que tú como buen pastor, Señor, nos ministres en esta tarde. Señor, te consagramos este Sí, tiempo a ti. Señor, gracias. Y Señor, también rechazamos toda obra del diablo, todo el nombre espíritu de contrario al Jesús. tuyo que se quiera levantar Ahora, en el nombre en de este Jesús. tiempo, que quiera venir, Señor, a traer oposición, Señor. Ahora, en el nombre de Espíritu de Jesús Dios. lo reprendemos y lo Lo echamos reprendemos. fuera Fuera y ahora, en el sacamos nombre del de aire Jesús. toda obra del diablo,
Todo espíritu del anticristo lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, ahora, Señor. Fuera. Y sea tu mano de poder y de favor sobre cada uno de nosotros, Señor, ahora, y que pueda ser tu nombre glorificado y exaltado a través de nuestras vidas. Señor, te agradecemos, Dios mío, por este tiempo que vamos a estar en tu presencia. Te lo agradecemos todo en el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Qué bueno que es la presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Bienvenida, hermana Marcela. El Señor te bendiga, Marcela, vos y tu familia. Gloria a Dios. Y bueno, todos estos días hemos estado hablando un poco también de lo que está pasando en las redes, los videos que han sido soltados. Y hasta anoche estuvimos hablando un poquito cómo iba a ser el anticristo, bueno, después de la venida del Señor. Pero bueno, son temas que son difíciles para tratarlos en un ratito, ¿no? De conectados. Y los vamos a dejar para un seminario o mandarles por escrito algún estudio. Pero queremos enfocarnos, estamos hablando de que debemos predicar sobre el pecado, muchas veces en las iglesias, a veces no se predica del pecado, ¿no es cierto? Porque muchos dicen, no hay que hablar del pecado. Hemos estado en lugares que nos han dicho, bueno, no prediquen del pecado, ¿no? Porque la gente se asusta y se va. Cuando a la gente vos le decís que está en falta o que está en pecado, la gente se asusta y se va. Pero, ¿cómo puede ser esto? Nosotros tenemos que predicar sobre la doctrina de la salvación, y para predicar de la doctrina de la salvación tenemos que hablar del pecado. Porque si no, la persona nunca va a saber que está haciendo mal, y la tenemos que confrontar a través del Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo el que va a confrontar y el que va a convencer de pecado. O sea, yo no puedo convencer a nadie que está en pecado, ni él tampoco. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, ¿me entiende, hermano? Entonces, hoy vamos a hablar, dice el título, Camino al Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Vamos a ir al libro de Mateo y Lucas, ahí vamos a estar, entre Mateo y Lucas. Mateo capítulo 3, en el Nuevo Testamento. ¿Quién habló por primera vez del arrepentimiento, ¿no? El ministerio de Juan el Bautista, ¿no? El inicio de su ministerio, ¿no? En el capítulo 3 de Mateo, verso 2 dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él cuando se presentaba y predicaba la palabra, él se presentaba así, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después sigue, voz del que clama en el desierto. Bueno, él es profético lo que él dice, ¿no es cierto? Estaba anunciando la llegada de nuestro Señor Jesús, amén, ¿no? Y acá habla de arrepentimiento, ¿no? Ya Juan el Bautista, y en el libro de Mateo, ahí nomás de la vuelta a la hojita, capítulo 4, verso 17, también el Señor Jesús, en el verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista fue el que preparó el camino, y el Señor, que cuando principia su ministerio, él viene con un mensaje de arrepentimiento, de estar diciéndoles que se tenían que arrepentir, ¿no? Y muchos de ellos preguntarían, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y hoy día también la gente dice, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿No has escuchado que la gente te dice, la gente inconversa, ¿no? Cuando vos le hablas del pecado, de que se tienen que arrepentir, que se tienen que volver a Dios, las personas te dicen, ¿pero yo de qué me tengo que arrepentir? Porque yo no he matado, no he robado, no robo, no mato, soy una buena persona, ayudo al que puedo. Bueno, aún así, aunque haya sido buena persona, humana, es pecador igual. Necesita tener el conocimiento de lo que significa el pecado para poder arrepentirse. Si no sabe lo que significa el pecado, no se va a poder arrepentir. Y además, el arrepentimiento no pasa por nosotros, pasa por el Espíritu Santo. Él es el que pone la convicción en nuestro interior. Nosotros realmente no podríamos arrepentirnos por nuestra propia voluntad, si no es con la ayuda del Señor, ¿me entiende, hermano? O sea, es el Espíritu Santo el que viene y nos convence de pecado. Pero para convencernos de pecado, primero a la persona le tenemos que explicar lo que es el pecado. ¿No le ha pasado muchas veces a usted
A veces a nosotros, cuando estábamos al principio, que éramos creyentes nuevos, nos mandaban a la calle a evangelizar, ¿no? Nos hacían hacer unas encuestas a las personas y la idea era como una competencia, a ver quién traía más encuestas terminadas, ¿no es cierto? Con la oración del pecador a lo último, ¿no? Le teníamos que hacer repetir a las personas en la calle la oración del pecador. Si la persona la repetía, era un alma para el reino. Y esa persona nosotros no la veíamos nunca más, o sea que no sabíamos si en algún momento se convirtió, si se arrepintió de corazón, si cambió y se volvió, no sabíamos. El tema era competir a ver quién llevaba más gente, quién llevaba más encuestas, ¿me entiendes? Eso no sirve, hermano, no sirve. Y entonces dice, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de voluntad y de sentimiento. Dice, cambiar de actitud hacia el pecado y la justicia y tener un cambio de corazón. Yo necesito arrepentirme. Para poder arrepentirme, yo tengo que saber que yo he pecado contra Dios, que yo estoy en falta contra Dios, que yo soy pecadora y que Dios es santo. Entonces, todo lo contrario a pecado es el Señor. Su esencia es ser santo, porque Él no tiene pecado, Él es santo y perfecto. Y nosotros somos pecadores, entonces yo necesito entender de que yo soy pecadora. Entonces, lo primero que tiene que saber la persona es que es un pecador. Ahora, ¿qué pasa cuando nos arrepentimos? Hay unos puntitos ahí, dice. Punto número 1, hay convicción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nos damos cuenta que hemos hecho lo malo. O sea, cuando nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda en esto, tenemos una convicción, porque ya el Espíritu Santo, cuando la persona se entrega a Dios, comienza a hacer la obra. Dice que el primer momento que la persona se entrega a Dios, que da ese paso de fe, el Espíritu Santo comienza a tratar con esa persona. Por eso no tengas temor por tus familiares que les estás predicando, porque cuando oramos por ellos y la persona después accede, oramos y Dios va preparando ese corazón. En el momento que la persona se entrega a Dios, en ese momento el Espíritu Santo ingresa y empieza a convencerlo de pecado. O sea, dice, hay convicción, nos damos cuenta que hemos hecho lo malo. Nos empezamos a sentir mal cuando hay convicción de pecado. Dice, punto número 2, hay tristeza de haber pecado. O sea, nos damos cuenta cómo yo hice esto, cómo yo cometí este pecado, esta falta, nos empezamos a sentir mal. Bueno, eso también es obra del Espíritu Santo. Punto número 3, cuando ya nos damos cuenta y nos ponemos tristes, nos ponemos mal, ahí recién viene la confesión. O sea, yo puedo pedir perdón por mis pecados, pero lo digo de palabra nada más, de la boca para afuera. Pero si no hay un arrepentimiento y yo, por más que yo diga, Señor, perdón, te pido perdón por mis pecados, pero yo sigo en lo mismo y no me vuelvo, entonces no sirve, ¿verdad, Juan? Que vos decías qué significaba volverse del pecado. Claro, ¿no? sí, el arrepentimiento, cuando una persona, es lo mismo que cuando tú vas a salir a hacer algo, ¿no es cierto? Y después sales de tu casa y a mitad de camino te arrepientes de salir. ¿Y qué vas a hacer? Y te vuelves a tu casa. Amén. Y esto es lo mismo, cuando uno se arrepiente tiene que volver al lugar de inicio, o sea, a donde empezó. Y el arrepentimiento es volverse, y en este caso sería volverse al inicio, volverse a Dios. Cuando uno realmente tiene arrepentimiento de corazón, uno se vuelve y dice, bueno, estoy haciendo, no, me vuelvo a donde empecé, donde yo ya empecé a pensar de lo que iba a hacer. Arrepentirse es volverse. Si uno no se vuelve, o sea, y no restaura, entonces ese arrepentimiento solamente queda en el aire. Amén. Y muchas veces ha pasado de que las personas, dicen, yo te pido perdón, Señor, por mis pecados, pero siguen en el mismo pecado, ¿me entiendes? O sea, esto es así, eso es el Espíritu Santo trabajando en el ser humano, en el corazón del hombre, porque tiene que haber una transformación, ¿me entiende, hermano? Tiene que haber una transformación interna, o sea, de adentro
para afuera, no de afuera para adentro, sino del hombre interior. El hombre interior tiene que empezar a ver una manifestación, una transformación que haga que la persona que estaba pecando sienta tristeza, sienta convicción de pecado, le dé vergüenza lo que estaba haciendo y pida perdón. Entonces Dios ahí, después que se arrepintió, Él recibe ese perdón. Cuando uno, ahí viene el momento de la confesión, que dice, dice, hay confesión en 1 Juan 1.9, dice, si querés leer 1 de Juan 1.9, tiene que haber convicción de pecado, y la persona tiene que ser transformado. O sea, también es una decisión de la persona. Es una decisión personal, porque si la persona no quiere, Dios no puede trabajar. O sea, tiene que haber una decisión. Yo decido, yo quiero cambiar de mi vida, yo quiero sacar las cosas malas de mi vida o las cosas que tengo guardadas, cubiertas, escondidas, y yo decido tomar esa decisión. Entonces ahí Dios trabaja también con nuestra decisión. Él no te puede obligar, porque Dios es un caballero y Él jamás obliga al ser humano. Amén. Tiene que haber una decisión personal. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Luego que viene primero el arrepentimiento, es sentirme mal, hasta sentir asco por lo que yo estaba haciendo, ¿no es cierto? Y arrepentirnos, entonces ahí confesamos. Hay gente que también confiesa los pecados, los nombra, pero sigue en el mismo pecado, sigue en el lodo, sigue en el barro. Tampoco sirve esto, hermano. O sea, si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, tenemos que tratar de cambiar, ¿me entiende? Dice, punto número 4, dejamos el pecado. No como Balán y el rey Saúl, dice que ellos confesaron sus pecados. Sí, le pidieron perdón al Señor y confesaron sus pecados, pero no se arrepintieron de corazón porque siguieron en la misma. También habla de David y de Judas. David pecaba unos pecados atroces, mató, fornicó, adulteró. Sin embargo, él se arrepentía de corazón, y su arrepentimiento era genuino y dejaba de hacer eso. Entonces Dios lo perdonaba. Por eso Dios dice de David, una persona, un hombre con el corazón conforme al de Dios, porque había arrepentimiento genuino. En cambio, Judas, él estuvo todos esos años con el Señor, fue discipulado, sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y él lo único que tuvo cuando él lo traicionó al Señor, él sentir tristeza, él sintió tristeza porque le había fallado a Dios. Pero ¿qué hizo Judas? No se arrepintió, por eso fue y se suicidó, ¿me entiendes? Tiene que haber arrepentimiento, y ese arrepentimiento tiene que ser genuino. Luego, punto número 5, tiene que haber restitución. O sea, ¿qué quiere decir restituir? Enmendar nuestras acciones. Por ejemplo, si yo robé, mi pecado era robar o robé, bueno, yo pido perdón al Señor por ese pecado, me arrepiento de corazón, pero yo a la persona que le robé, y bueno, tendré que restituirle lo que yo le robé. Entonces, como Zaqueo, en Lucas 19.8. Sí, bueno, Zaqueo dice, sabemos que era el recaudador, él trabajaba para Roma recaudando los impuestos y aún manejaba mucho dinero. Y él presionaba aún a sus hermanos, ¿no es cierto?, judíos, y muchos no lo querían. Pero él se encontró con Jesús y la presencia de Cristo lo llevó a él a tomar una decisión. Allí vemos 19.8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿No? Es tremendo. Y aquí, justo esto me viene a memoria a mí, de un predicador de la prosperidad. Ustedes lo conocen todos, ¿no? Se llama Benny Hinn. Y él anunció de que iba a dejar de ser predicador de la prosperidad.
y que se había arrepentido, claro, se había dado dice, cuenta. me arrepiento, dice, de haber tantos años, haber predicado algo de que realmente no era de Dios. Y haberle robado a la gente. Dice, y haber traído un mensaje, dice, de la prosperidad, dice, me arrepiento. ¿Y sabe qué, hermano? Todos pensamos lo mismo. Bueno, gloria a Dios, Benny Hinn se arrepintió. Bueno, pero no hubo un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque si vos te arrepentís de haber hecho eso, y vos lo confesás, ¿no es cierto? Él dijo el evangelio de la prosperidad no es de Dios, ¿no es cierto? Está bien, ya lo confesaste. Y dijo, me arrepiento. Y el arrepentimiento verdadero es si él hubiese dicho, bueno, todo el dinero que yo he hecho a costa de este falso evangelio, se lo voy a devolver a la gente, no sé, en obras, no sé, dáselo a un asilo, dáselo a un orfanato, ayuda a los pobres. Ese sería el verdadero arrepentimiento, como el que tuvo Zaqueo. Zaqueo se encontró con Jesús y se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal porque estaba presionando a sus propios hermanos y aún sacando ganancia de eso, porque él se quedaba con dinero, ¿no es cierto? Un porcentaje iba para Roma y otro porcentaje se lo quedaba a él. Y él dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, si alguien te dice, yo me arrepiento de lo que hice, pero no arregla la situación, el desastre que hizo con su pecado y el desastre que hizo a las personas que defraudó, a las personas que le hizo mal, entonces ese sería un falso arrepentimiento. Lo mismo pasa con las personas que van presas, ¿no? Y ustedes han visto que muchos han entrado a la cárcel y le dicen, ¿te arrepentís de lo que hiciste? Y muchos dicen, sí, yo me arrepiento de lo que he hecho. Pero no se arrepienten de corazón. Se arrepienten porque están pagando algo y están presos humanamente y porque están lejos de la familia. Pero si hubiese un ladrón arrepentido, entonces diría, el mal que yo causé lo voy a enmendar. ¿Cómo lo voy a enmendar? Voy a trabajar para devolverle el dinero que le robé a la gente. Voy a trabajar para pagar no solamente con la sociedad, sino con las personas que yo lastimé. Ese sería el verdadero arrepentimiento. Es como una persona, por ejemplo, que tiene unas adicciones, o es alcohólico, o es drogadicto. Bueno, la persona a veces, nos ha pasado a nosotros, ¿no? A mí me ha pasado en el hospital siendo enfermera, de hablar con las personas alcohólicas que estaban con cirrosis hepática, ¿no? Y decirle, pero viejo, el alcohol te hace mal, tenés que dejar el alcohol. Y lo han dejado, pero lo han dejado y se han arrepentido, lo han dejado por su salud. Pero es diferente cuando la persona se arrepiente. El arrepentimiento es otra cosa, es arrepentirse y darse cuenta que ese pecado, primero, fue contra Dios. Darse cuenta que le fallaron a Dios. Luego, destruyeron la familia. Porque a veces por una adicción, no solamente se hace daño la persona con su salud física, sino que daña a todo su entorno familiar. Yo he trabajado con personas con adicciones como enfermera y en la iglesia hemos tenido gente con adicciones y es un flagelo tremendo, hermano, porque no solamente tenemos que trabajar con el paciente o con la persona que tiene la adicción, sino que tenemos que trabajar con todo el entorno familiar, con sus hijos, con su esposa o con su esposo. ¿Por qué? Porque toda la familia está enferma, ¿me entiende? Cuando hay una adicción en la familia, todo el entorno está enfermo, porque es el pecado es como una metástasis, ¿me entiende, hermano? Es una metástasis, no queda encapsulada, sino que se desparrama. Y no solamente afecta tu salud física, tu salud espiritual, sino que también destruye todo tu entorno y tu familia. Por eso que las personas, una vez Dios me había dado una palabra del síndrome de Estocolmo, cristiano, que muchas veces el que más daño nos ha hecho, sí tenemos que perdonar, claro que tenemos que perdonar al que nos hizo daño, pero a veces decimos yo perdono, pero seguimos compartiendo cosas de esa persona, hablando de esa persona, pero esa persona fue la que te llevó por el mal camino, está bien, lo tenés que perdonar delante de Dios, pero ¿por qué seguís con esa persona?
Hay como un síndrome de Estocolmo con las personas que nos hicieron mal. A veces Dios te dice, tenés que perdonar, pero también te tenés que alejar muchas veces. Porque cuando hay riesgo de tu vida, cuando hay maltrato físico, cuando hay golpes, todo ese tipo de cosas, a veces hay que tomar decisiones. Y las decisiones a veces no son fáciles. Y el pecado es así, hermano. Por eso que yo le decía, uno puede agarrar y decir, yo te pido perdón, Señor. Y seguir la vida normal. Pero si vos no te volvés de ese pecado y empezás a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a cambiar, a transformarte, entonces eso no es arrepentirse. Es un proceso, no es de un día para otro. Pero es un proceso que al Espíritu Santo le lleva tiempo. Pero es una decisión también que tenemos que tener nosotros. Nosotros decidimos. Yo decido, quiero cambiar, quiero ser restaurada, no quiero ser así, quiero cambiar esta área de mi vida. Puede ser que sea, a lo mejor no tenés un problema de adicciones ni nada grave, tenés un problema de tu temperamento. Yo, Señor. Yo tengo un temperamento difícil. No difícil malo, sino que es un temperamento fuerte el mío. Y yo he tenido que luchar toda mi vida con muchas áreas de mi vida por mi temperamento. Porque es mi personalidad así. Dios me hizo así. Yo lo que tengo que hacer es buscarle el equilibrio a mi temperamento. Y entonces Dios trabaja con uno todos los días, hermano. ¿Quién puede decir, no, yo no tengo nada para cambiar? A mí Dios me hizo libre, yo ya cambié, ya no tengo más nada que cambiar, estoy preparada para que el Señor me venga a jugar cuando quiera. No, hermano, somos todos pecadores. Todos tenemos, hasta el más tranquilo a veces también tiene cosas para cambiar, porque es así, hermano. Todos tenemos que cambiar. Entonces, hablábamos de la restitución, que Zaqueo, en un ratito, él tuvo todo, se enteró lo que era el pecado, porque fue confrontado, se arrepintió, pidió perdón y restituyó. Las 4 cosas hizo. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Vio fe en él y lo perdonó, porque él en un ratito hizo todos los procesos. Por ahí hay personas que puede ser instantáneo el arrepentimiento y el cambio, y otras que le puede llevar tiempo. Pero nosotros somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Es diferente cuando uno dice, somos todos pecadores, pero yo sigo pecando, sigo adulterando, sigo fornicando, sigo robando, sigo mintiendo. No. Pero nosotros sabemos las áreas que tenemos que cambiar. Cada uno de nosotros sabemos cuál es la área que a mí me cuesta, que soy débil. Y en esa área me voy a ocupar. Dice también uno de los puntos, el último puntito dice, tiene que haber un cambio. Dice, hay gente que siente tristeza porque se da cuenta que es pecadora. Dice que por saber que pecó, incluso confiesa los pecados. Dice, pero pasa el tiempo y no pasa nada, sigue igual. Dice, o sigue con resentimiento, o dice, no, yo cualquier cosa puedo aceptarle a Dios, pero yo a este no lo voy a perdonar. Porque este me hizo mal, este me dañó, me destruyó la familia, yo perdono cualquier cosa, pero yo a este no lo perdono. O otros que dicen, yo perdono, pero no me olvido. Bueno, hermano querido o hermana querida, si decís que perdonaste y no te olvidás, entonces no perdonaste. Yo no te digo que no te acuerdes, porque uno se va a acordar, va a tener memoria, pero cuando te acuerdes ya no te va a afectar, porque vos lograste con la ayuda de Dios perdonar. También el perdón no es algo que nosotros solos podamos hacer. A veces dice, pero ¿cómo hago para perdonar al que abusó de mí? Ahí está el tema. Esa es una situación difícil, un abuso. No es tan fácil, pero Dios te ayuda a perdonar. El Espíritu Santo de Dios que está dentro nuestro es el que nos ayuda, porque nos va a dar la fuerza, nos va a dar estrategia para poder perdonar. Yo no tengo que perdonar, es el Espíritu Santo que me ayuda a perdonar. Es un proceso, hermano. Dice, lo que no es arrepentimiento, son características que vemos. Dice, yo estoy arrepentida, pero porque yo cambié de mentalidad, ya me arrepentí. Vos capaz que cambiaste de mentalidad y tenés una mentalidad tremenda, pero seguís haciendo las mismas obras, entonces no estás arrepentida.
Dice, yo me entristezco, estoy muy triste porque sé que cometí un error. Bueno, Judas se dio cuenta que él le había traicionado a Jesús y se sintió tremendamente triste, se deprimió, pero en vez de arrepentirse, quitó su vida, se quitó su vida, entonces no había un arrepentimiento de corazón, dice. Y a veces hay gente que va a la iglesia, porque piensa que la iglesia lo va a eximir de los pecados. Es como la iglesia católica, donde uno iba, ¿qué hacíamos cuando éramos chicos y nuestros padres nos llevaban a la iglesia católica? Íbamos a andar allá adentro al confesionario, ¿a qué? A contarle todas las macanas que hacíamos al cura. Y el cura que hacía, en nomine Patri, Espíritu, así, y te absolvía de todo y te perdonaba. Te perdono, hija, te decía. Y vos te ibas contenta ahí. Yo me salvé de eso. Vos te salvaste porque vos no pisaba nunca la iglesia católica. Ni me llevaran a la fuerza. Claro. Bueno, eso no es arrepentimiento. Confesar los pecados no significa que estés arrepentido. Yo puedo agarrar y decir, sí, yo reconozco que hice esto, que hice lo otro, que fui infiel, bueno, estuve mal, perdóname. Dentro de las iglesias, lamentablemente, hay muchas personas convencidas, y no arrepentidas, porque es lo que sucede, y por eso es que a veces encontramos las iglesias enfermas, porque el estar convencido no te salva, te salva el estar convertido, pero para convertirte tiene que haber un arrepentimiento genuino. Sí. Y muchas veces la gente vive mal, vive enferma dentro de la iglesia porque no se le explica y no se le confronta, y no se lo lleva al arrepentimiento genuino. Y es simple, cuando Jesús habló con Zaqueo, le dijo, ¿no es cierto? Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Por cuanto él también es hijo de Abraham, hijo de la promesa, ¿no? Y cuando Zaqueo estaba allí cobrando los impuestos, ¿no era hijo de Abraham? Sí, era hijo de Abraham. Era hijo de Abraham. Pero ¿qué fue lo que cambió a la salvación? El arrepentimiento. Increíble, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Zaqueo estaba perdido. Pero el arrepentimiento y el reconocer su pecado y el volverse a Dios y restaurar lo que él había roto, ¿no es cierto? Porque en el arrepentimiento hay devolución. Entonces Jesús, con estas palabras, sella en Zaqueo en su corazón la promesa de Abraham, porque él era el hijo de Abraham, pero estaba fuera del alcance, porque en él no había un arrepentimiento. Entonces necesitó ser confrontado por la presencia de Cristo. Entonces él se sintió confrontado y reconoció que él estaba pecando y estaba haciendo mal, y hubo arrepentimiento. Entonces las palabras de Jesús son tremendas. Hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea que cuando hay arrepentimiento en tu corazón, la salvación te alcanza. Te alcanza. No precisas correr. La salvación te alcanza, la salvación viene a tu casa cuando hay arrepentimiento de corazón. Fíjate, uno de los delincuentes que estuvo en la cruz, ¿no? Que realmente él se arrepintió de corazón ahí, ¿no? Y Dios tuvo misericordia de ese hombre, ¿no? Los dos tuvieron la misma oportunidad. Tuvieron la misma oportunidad, el que estaba a la derecha, el que estaba a la izquierda, ¿no? Y entonces el Señor le dijo, tus pecados son perdonados, ¿no? A partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, él no hizo el instituto bíblico, no se bautizó, tal vez no pudo restituir lo que había robado, porque era un delincuente, seguramente que era un ladrón o un asesino. Él no pudo llegar a restituir, porque no tenía el tiempo, porque estaba siendo crucificado. Sin embargo, Dios vio su corazón, que su arrepentimiento era genuino, y le dijo, a partir de este momento estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces, eso fue, yo siempre digo que Dios nunca llega tarde, pero tampoco antes, ¿no? Realmente hubo arrepentimiento genuino. Yo sé que no es fácil. Cada día los seres humanos, los cristianos, tenemos que luchar contra nosotros mismos
y contra esas áreas que nos cuesta cambiar. A todos, hermanos, nos cuesta cambiar. A los pastores también les cuesta cambiar. Porque los pastores, o a veces la gente dice, oh, los pastores, seguro que ellos ya pasaron todas las pruebas, superaron todo. Mira, hermano, somos personas de carne y hueso. Somos personas simples que tenemos los mismos problemas que tiene usted. Hemos tenido pruebas, hemos tenido lucha, hemos tenido problemas matrimoniales en el pasado, hemos tenido problemas, gracias a Dios no hemos tenido problemas graves ni con nuestros hijos ni nada, gracias a Dios, pero hemos tenido problemas y aflicciones un montón, enfermedades, luchas, hemos estado a punto de morirnos. Dios nos ayudó en todo y hemos aprendido y estamos aprendiendo. Eso es lo más hermoso. No podemos decir que ya aprendimos todo. La verdad que nosotros cada día vamos aprendiendo algo nuevo. Y vamos aprendiendo y podemos ayudar, podemos pastorear, pero no es porque nosotros ya hayamos aprobado y ya llegamos al final. No, nosotros también tenemos nuestras pruebas, nuestra lucha. A veces decimos, nosotros siempre decimos con mi esposo, ¿no? Cuando viene el ataque sobre la iglesia, primero pasa por mi casa. Antes de ir a la iglesia. Siempre el ataque, cuando Satanás ataca, a veces vienen los ataques frontales, a veces siempre pasa por la casa del pastor primeramente, hermano. Luego va a la iglesia. ¿Por qué? Por las cabezas. ¿No? Voy a cambiar la dirección. Amén. Amén. Vamos a cambiar la dirección, le vamos a dar otra dirección, pero bueno, él ya sabe dónde vivimos. Y siempre es así, hermano. Entonces, esto es un proceso, Lo bueno es que usted en este momento está aprendiendo, tiene alguien que le está enseñando, eso es importante, porque las personas a veces cometen errores y pecan y no saben porque no han tenido el conocimiento y nadie se ha sentado a explicarle, pero ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para dejar esto? Ahí está el trabajo de los pastores, el trabajo de las personas que pone el pastor, de los líderes, podríamos llamar, o mentores, que nos ayudan a nosotros a hacer ese trabajo. Guiar a las personas, para que ellos puedan revertir cosas, para que puedan cambiar cosas de su vida, no solamente en el aspecto espiritual. Muchas veces nosotros también, como pastores, como cabezas de administradores, podríamos decir, ¿no? Porque la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, también tenemos que estar no solamente para ayudarlos espiritualmente, a veces necesitan otro tipo de ayuda las personas. Hay personas que necesitan ayuda económica, ayuda social, ayuda emocional, ayuda espiritual, hay de todo. Entonces, qué bueno que es poder sentarnos con esa persona, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué te pasa? Y yo no puedo salir de esto, me cuesta perdonar, tengo toda mi familia peleada conmigo porque no puedo perdonar. Bueno, vamos a sentar, vamos a orar, vamos a ayudarte, te vamos a dar las herramientas para que vos lo puedas hacer, con la ayuda del Señor. Otras personas vienen y dicen, bueno, yo no tengo ese problema, pero yo estoy en una situación económica mal, estoy en la miseria. Bueno, vamos a sentarnos, te vamos a dar una mano, vamos a ver cómo podemos hacer, porque para conseguirte un trabajo, si no tenés un trabajo, ayudarte, no sé, crear emprendimientos en la iglesia para poder ayudar a la gente, eso es algo que está dentro de la visión nuestra, poder tener emprendimientos, trabajos, para la gente que no tiene trabajo, para darle una mano. Entonces, eso también nos compete a nosotros, ¿me entiende? Entonces, las personas, a veces, cuando la persona se queda sin trabajo y está mal económicamente, no puede ver lo que vos le estás diciendo. Vos tenés que prosperar, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer otro, porque la persona tiene un problema, se quedó sin trabajo, lo echaron del trabajo, no tiene sustento. ¿Cómo va a ser? Porque es por fe, pero también por obra, ¿me entiendes? Entonces, ese es el trabajo del pastor también, y del buen pastor que está sobre nosotros. Y analizar, claro, ¿no es cierto? Ayudarle a analizar a la persona en la situación que está ahora y cómo es que llegó a esa situación, cómo es que está ahí, por qué. Y a veces son por malas decisiones y porque no tuvo un consejo oportuno. Amén. Y tomó malas decisiones económicas, ¿no? Y nosotros siempre decimos, ¿no? Que es el clásico, ¿no? Aquellos que han escuchado a veces cuando estamos predicando, y que cuando te llega todo, ¿no es cierto? Cuando te llega
las boletas que te llegan, las boletas de esto, de aquello y la tarjeta de crédito. Entonces lo primero que decimos nosotros es, diablo inmundo, te reprendo, ¿no? Y el diablo dice, yo no tengo nada que ver, tenés que poner vos los límites de gastar la tarjeta, o sea, no podés gastar más de lo que ganás, es simple, eso es algo simple, Es una ley, es economía universal. simple que uno tiene que entender. Entonces, en eso uno tiene que replantearse y ayudarle también a la gente. Decirle, bueno, ¿cuánto ganás vos por mes? Gano tanto, ¿no? Y bueno, entonces, fíjate, no podés, si ganás 20, gastar 25, porque siempre está 25 atrás. Y esos 25, ¿de dónde vas? Se te van a ir acumulando. No vas a pagar la luz, no vas a pagar el gas, no vas a pagar el alquiler, en algún momento o te cortan la luz, te cortan el gas o te echan a la calle. Entonces, son cosas simples, pero que a veces necesitan del consejo y de la ayuda, Amén. ¿no es cierto? Porque nosotros hemos pasado por lo mismo. Entonces, Amén. y de poder decirle, bueno, ¿qué sabes hacer? Yo sé hacer esto. Bueno, entonces, ¿qué podemos conseguirte? Una máquina. Bueno, ¿sabés coser? Bueno, conseguimos una máquina y para que vos puedas sustentarte Amén. cosiendo, para que vos puedas sustentarte con esto, con lo que sea. Y yo corto el pasto. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para comprar una bordeadora o algo Amén. y que vos puedas subsistir y no mendigar, ¿eh? Porque el obrero es digno de su salario y no hay mayor virtud de aquella una persona que trabaja Amén. y puede llevar el alimento de su casa, porque eso es realmente algo que le ayuda a la persona de la familia. Lo dignifica, el trabajo, El trabajo dignifica, ¿Mm? Y que vos puedas depender de Dios y no de los hombres, de Dios con el trabajo que Dios te da. Y eso es parte también de la iglesia. Claro. Porque la iglesia no es solamente la parte solamente espiritual, sino ayudar. Porque si usted ve la historia de Israel, cómo ellos se organizaban por tribus, por grupos, y una tribu era que se dedicaba a la ganadería, otra tribu que se dedicaba a lo que era la parte de las cosechas, cada uno tenía, y así es la organización. Amén. Porque la iglesia no es solamente que el pastor se sienta y dice, bueno, a ver, quiero que me traigan los diezmos y la ofrenda, y no me importa cómo los consiguen, y que yo te diga, bueno, usted no me interesa a mí, usted tiene que traer a la casa del Señor, no, sino vamos a ver de que la persona pueda, ¿no es cierto?, primero colaborar con su casa. Segundo, los diezmos no los vamos a pedir porque nosotros no pedimos diezmos. Zafá, ¿no es cierto? En eso nosotros no estamos en esa área, porque creemos realmente que el tiempo del diezmo era para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Entonces, pero sí enseñarle en la economía, a cómo trabajar y cómo hacer que las cosas le vayan bien. Y eso es parte de la iglesia, es parte del pastorado, es parte de la restitución, es parte del arrepentimiento de la persona. La persona se arrepintió porque lo primero que te dicen cuando te va mal en la economía, estás en pecado. ¿O no? Seguro que algo estás haciendo mal. Y entonces buscá que está haciendo mal para ayudarlo. No le digas que está en pecado porque tal vez la persona sabe, pero ayúdalo a salir del pecado. Ayúdalo a que encuentre el camino, que se arrepienta de corazón. Entonces Dios restaure esa familia. Cuando Dios restaura la familia, también por decantación se restauran todas las cosas. Amén. Se restaura la economía también de la familia, la economía de la casa, se restauran todas las cosas. Amén. Entonces esto no es solamente tirar palabras sueltas. Esto es muy profundo también. Y además que el trabajo que como buenos mayordomos, ¿no? Es como en tu casa, vos tenés que administrar lo que vos gastás, lo que vos comprás en alimentos, siempre tratar de tener un ahorro siempre, las amas de casa ahí siempre tienen que guardar algún pesito siempre porque para el momento que por ahí falta, como ¿qué hizo José? Él sabía que venían 3 años de hambruna y que después iba a venir 3 años de abundancia. ¿Qué hizo? Primero iban a venir los 3 años de abundancia. Entonces, ¿qué hizo en los 3 años de abundancia? Él guardó. Como diríamos en criollo, acobachó. José. Entonces, cuando vinieron los 3 años de hambruna, él tenía reserva de cereales, de trigo, él tenía reservas de aceite, él tenía reserva. Entonces, pudieron pasar esos 3 años de hambruna con alimentos. Y nosotros tenemos que tener sabiduría de Dios para que en los tiempos de abundancia no lo gastemos todo.
¿Mm? Eso también es sabiduría de Dios, ¿eh? Es ahorrar, es ser sabio, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver, no sé cómo nos fuimos del arrepentimiento a este tema, pero el Espíritu Santo No, nos que va llevando el también, ¿no? arrepentimiento lleva a la Sí, restitución. ahí está, de ahí nos ¿Entendés? salimos, de la Entonces, restitución. nosotros tenemos que entender de que todo va en buscar de Dios, Sí, en buscar de Dios y tener como centro de nuestra vida a Dios. ¿Por qué? Porque ahí está todo, ahí está el arrepentimiento, está la salvación, está la restitución y está la provisión de Dios. amén. La provisión de Dios viene por decantación, no es porque nosotros busquemos a Dios para que Dios nos prospere. Eso es un resultado de la obediencia. Es un resultado del arrepentimiento de uno y la obediencia a Dios trae todo lo demás. Todo lo Amén. demás es la añadidura y se Amén. tiene que dar. Entonces cuando no sucede eso es porque hay algo que no está bien y necesitamos realmente volvernos a Dios y ver qué es lo que tenemos que arreglar, ¿no es Porque a cierto? veces podemos estar en falta delante de Dios por no hacer este tipo de cosas, por no ocuparnos de las necesidades también a veces del pueblo, como dice la palabra, que tenemos que ayudar a la viuda, al huérfano, personas que necesitan a veces sustento. Bueno, nosotros siempre hablamos cómo podemos hacer para dar una fuente de trabajo a la gente, ¿no? Bueno, justo nos agarró la cuarentena, ¿no? Pero estábamos organizando con las mujeres tener un rendimiento de ropa, también para pagar algunas cosas del templo, pero también para ayudarle a algún hermano, para darle su ganancia, hermanas que por ahí se quedaron sin trabajo, hermanas jubiladas, Dios nos va a dar sabiduría para crear cosas, pero no es para sustentarnos nosotros, sino para ayudar a la gente, ¿me entiende? Nosotros fuimos a visitar una iglesia en Ostende, ¿no? Que nos pareció muy lindo el emprendimiento que tenía el pastor. Él tenía un lubricentro. Tenía como una cooperativa de Claro, como una trabajo, que era cooperativa de todo. trabajo, el Que era pastor, construcción, todos los rubros tenía ahí. gomería, Sí, lubricentro, y le daba taller trabajo mecánico. a los hermanos que venían, que no tenían trabajo, les daba trabajo. Entonces, cuando los hermanos después conseguían otro trabajo, dejaban ese lugar para otro hermano, ¿me entiende? Qué lindo, qué hermoso es eso, poder ser de bendición, hermano. Ese es el trabajo de la iglesia, ese es el evangelio de Jesucristo. O sea, el evangelio de Jesucristo no es solamente hablar de prosperidad y hablar de riqueza y que Dios te va a prosperar, vas a ser millonario, vas a ser empresario. Gloria a Dios que puedas ser un empresario, pero que tengas estos principios, los principios universales, principios de reino, bien cimentados en tu corazón para que vos puedas ser de bendición a otros, hermanos. Así que yo creo que Dios en este día nos está hablando a través del Espíritu Santo, qué áreas todavía tenemos que cambiar, cuáles son las áreas que nosotros tenemos que entregársela al Señor. Hay áreas que nos cuesta cambiar, hay algunas que ya cambiamos, pero hay otras que nos cuesta cambiar. Bueno, hagamos una lista, ¿vio? Hagamos una listita, porque nos olvidamos muchas veces las cosas que tenemos que cambiar. Hagamos una lista y digamos, bueno, yo tengo que cambiar esto, yo soy contestador, yo soy enojona o enojón, yo contesto mal, no tengo mucha paciencia, bueno, no sé, trato mal a la gente. Bueno, cada uno sabe, ¿no es cierto? Cada uno sabemos. Y ponerlo en oración eso, y tratar de que cuando a uno le dicen la verdad, uno se enoja muchas veces, porque a nadie le gusta que le digan la verdad. La verdad duele a veces cuando te exhortan y te dicen, vos tenés esta debilidad, y vos sabés que es cierto, porque vos adentro no te podés mentir, vos le podés mentir al otro, pero vos adentro sabés que es cierto lo que te está diciendo tu esposo o tu esposa o tu hijo, y te duele eso, pero ¿qué hace el orgullo, hermano? El orgullo cierra la puerta. Tenemos que quebrar el orgullo y reconocer que sí, tiene razón mi esposo, tiene razón mi esposa lo que me dice. Tengo que cambiar esta área que me cuesta, que soy débil. No las áreas fuertes, las áreas débiles que tenemos cada uno. Entonces, ver de qué manera esta enseñanza te pueda servir, te pueda ministrar en esta noche y que realmente podamos crecer, porque todo lo que aprendimos y vamos modificando, vamos creciendo, vamos ascendente, vamos camino a la perfección del Señor, no vamos a ser perfectos,
No, el día que ya estemos glorificados, un cuerpo glorificado, hay, pero vamos camino a la perfección. Esto es cada día, hermano. Así que bueno, gloria a Dios. Enseñar, dice, bueno, Walter dice enseñar un oficio en la iglesia, es cierto. Eso está re bueno. Está bueno. Eso está muy bueno. Y bueno, y no aprovecharse de aquellos hermanos que o sea, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto que a veces hermanos con oficio, ¿no es cierto?, que en la iglesia, y que a veces se los usa, y ellos, los hermanos, dan de su tiempo, no para el trabajo de la dentro de la iglesia, sino a veces particular, ¿no? He visto a veces en las casas de los pastores, ¿no? Haciendo trabajos en las casas de los pastores, y como que es una obligación, no. Y no le pagan, además. Y no pagarle, eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. Es usura. Eso está mal, eso no se debe hacer. El hermano tiene que sustentar su casa. Entonces, que el hermano le cobre un poco menos al pastor porque lo quiere bendecir, es diferente. Amén. Pero que el hermano tenga que dar tiempo de su trabajo y sacar tiempo de su trabajo, que es el sustento de su casa. Y después el pastor le diga, bueno, hermano, gracias, Dios te bendiga. No. No está bien eso. Amén. No está bien, porque nosotros como pastores tenemos que dar el ejemplo, y dar el ejemplo, y si uno le va a dar trabajo, es para bendecir, no aprovecharse del hermano, porque ha pasado muchas veces, y después ese hermano termina yéndose de la iglesia, porque dice, mirá, al final, testimonio. Un mal testimonio, porque otro hermano lo usó o lo estafó, Eso hay que cuidar, Somos una gran familia, y si somos hermanos también nos tiene que doler lo que le sucede al otro hermano y ayudarlo cuando está en necesidad. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros también podemos estar en necesidad, y si antes hemos sembrado en esa persona se va a recordar y también nos va a ayudar. Esto es simple. Amén. Ahí el hermano se está ofreciendo para enseñar electricidad y refrigeración. Hermosos oficios y bueno, de refrigeración no hay mucha gente que ya vamos sepa a abrir cuando ya la iglesia esté marchando. La idea es poder hacer ese tipo de cosas y darle trabajo a la gente. Del día de mañana, si uno tiene la oportunidad de con máquinas de coser, claro, para las hermanas hacer un también. Emprendimiento para que los hermanos puedan trabajar, es parte de eso de la iglesia, porque tiene que ser así, ¿no es cierto?, del compartir y de poder ayudarnos y ayudar a otros hermanos que porque es mejor de que alguien, ¿no es cierto?, te dé algo. No, es mejor que vos te lo ganes, porque eso es la alegría del corazón de haber hecho algo y que vos puedes llevar el sustento a tu casa, ¿no? Y que si lo podemos hacer entre nosotros y ayudarnos, eso sería fantástico. Eso sería tremendo. Y el último texto bíblico, Lucas 24, 46 y 47. Bueno, el último texto bíblico dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Llamados a predicar en su nombre el arrepentimiento y perdón. No es solamente de pecado. En nosotros, sino hacia afuera. Es la gran comisión, ir y predicar el Evangelio, y dentro de predicar el Evangelio está hablar del arrepentimiento, para que el ser humano se vuelva a Dios, se dé cuenta, el Espíritu Santo convenza de pecado y la persona se pueda arrepentir y pueda cambiar. Y entonces ahí el Señor puede trabajar y puede transformar las vidas, como hizo contigo, como ha hecho con nosotros. Las vidas tienen que ser transformadas, y eso lo hace el Espíritu Santo. Yo no puedo transformar mi vida, yo puedo transformar mi vida humanamente. Hay gente que es inconversa, que tiene una vida transformada, ha estudiado, qué sé yo, tiene profesiones como ser médico, abogado, tiene cultura, es intelectual, y está bueno, eso sí, está muy bueno poder ser eso. Pero además de eso, poder dejar que nos transforme a nosotros el Espíritu Santo para que podamos ser personas que tengamos santidad, personas que realmente seamos humildes, que dejemos la soberbia, que dejemos el orgullo, que dejemos de jactarnos, hice esto, hice el otro, hice aquello. No. Tenemos que menguar nosotros para que Dios crezca. Menos de nosotros
y más de Dios, menos de Sonia y menos de Juan, para que Dios crezca. Cuando más bajo nosotros, más Dios se va a glorificar en tu vida y en nuestra vida. Así que bueno, vamos a orar y vamos a seguir orando por Isabel, que también nos han pedido oración, y por la hermana Claudia. Amén. Vamos a orar, hermano. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este día por esta palabra, Señor. Tu Espíritu Santo ha estado en este lugar. Yo sé que tu Espíritu Santo también está ministrando los corazones de las personas que están escuchando o que van a escuchar, Señor, esta palabra, Señor, este alimento, este maná. Señor, te doy gracias, Señor. Gracias porque he dado tu palabra, Señor, hemos compartido tu palabra, Señor, y es hermoso poder, Señor, ayudar, poder brindar, poder, Señor, dar testimonio, Señor, de las cosas que a nosotros nos han pasado, Señor, porque nosotros también estamos aprendiendo cada día, Señor. Nos alimentamos nosotros también para que nuestras vidas espirituales sigan creciendo, sigamos formándonos, sigamos capacitándonos. Señor, este es una dar y recibir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos da. Bendecimos la vida de nuestros hermanos. Aleluya, Señor. Soltamos la palabra, Señor, sobre cada uno de ellos para que en esta noche, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, convenza de pecado, Señor, en las vidas y en los corazones. Señor, redarguya de pecado, Padre. Señor, escudriñe los corazones, Señor, para ver la profundidad, las cosas escondidas, las cosas cubiertas. Señor, para que mis hermanos puedan ser verdaderamente libres, como dice tu palabra, Señor, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Señor, que estos principios bíblicos, estos principios espirituales, Señor, Señor, que tú nos has dado, nos has enseñado a nosotros, Señor, lo podamos compartir con todos nuestros hermanos, Señor. Te bendecimos en esta hora. Si están pasando alguna prueba, Señor, se han quedado sin trabajo en este tiempo de pandemia, Señor, hay muchos hermanos, Señor, que tal vez se han quedado sin sus trabajos o han cerrado sus negocios. Señor, yo te pido, Padre, que abras puertas para ellos, Señor, que suplas. Tú eres el sustentador, Señor, de tus hijos, Señor. Tú sustentas, Señor, tú sustentas lo justo y lo necesario para vivir. Tal vez no demasiado, pero nos das lo justo y lo necesario para que podamos alimentarnos, para que podamos vestirnos, para que podamos pagar nuestras cuentas, lo básico, Señor, en nuestros hogares. Por eso, Señor, yo te pido que así como prospera el alma de mis hermanos, tú prosperes su vida, Señor. Pero primeramente prospera su alma, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, si están pasando pruebas de salud, están enfermos, están con dificultades en su salud, Padre, oramos también por ellos, Señor, y soltamos ahora, la palabra, Señor, para que tú los estés sanando, para que a través de la llaga de Jesucristo ellos reciban la sanidad por completo en su cuerpo físico. Señor, si la sanidad la necesitan en su alma, Dios. Padre, Señor, si tienen que perdonar, si tienen que pedir perdón, si tienen que arreglar cuentas, Padre, Señor, pido que tu Espíritu Santo en esta noche les muestre a cada uno de ellos para que sean restaurados, para que se arrepientan, Señor, y se vuelvan a ti, Señor, y si han cometido errores, Señor, y no se animan a decirle a nadie, hay cosas que le han pasado en su pasado y jamás se lo contaron a nadie. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú los restaures, Señor. Señor, que tú trabajes con cada uno de ellos, Señor. Que los ayudes, Señor, para que ellos se puedan restaurar. Padre, bendecimos la vida de nuestros hermanos, Señor. También oramos, Señor, por las necesidades. Señor, seguimos orando por la vida de Isabel, Señor, que está atravesando una dura enfermedad. Señor, levantamos sus brazos en esta hora. Soltamos la palabra de sanidad, Señor. Todo cáncer se seca, Padre. Todo cáncer de colon se seca ahora, Padre. En el nombre de Jesús, todo tumor, toda metástasis hepática, toda metástasis pulmonar. En el nombre poderoso de Jesús, ganglionar. Ahora se seca ahora toda esa metástasis. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ahora envía tu Espíritu Santo, Señor, allí en su lecho, Señor, en su cama, para que tú la fortalezcas a Isabel, fortalezca toda la familia de mi hermana. Señor, en el nombre de Jesús, bendice también y sana la vida de Claudia. Señor, sigue trabajando en su vida. Señor, ahora, en ese estudio que le están haciendo, en ese holder
que fue puesto hoy a la mañana, Padre, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo le esté Ahora, ministrando, Dios, Señor, en y el si es nombre tu de voluntad Jesús. que tú la estés sanando, si tiene alguna patología, alguna arritmia cardíaca, Señor, yo te pido que Ahora, tú Dios, en el intervengas nombre de con tu Jesús. mano poderosa sobre esas arterias, sobre ese corazón engrosado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, reprendemos todo Oh, espíritu de sí, enfermedad Señor, y ahora, lo echamos Dios. fuera, Señor, de la Ahora, vida, Dios. en el nombre de En el Jesús, nombre Señor, de Jesús. trae fortaleza, Señor, Señor, ministra Oh, sanidad, Señor, santo en las tu nombre. necesidades, Señor, sigue trabajando en la vida de mis hermanos, Sí, sigue Señor. obrando a favor de En su el vida, nombre de Señor, Jesús. bendecimos tu nombre, Señor. Ahora, Señor. Señor, y si hay alguna persona, Señor, que ha En el escuchado nombre de esta Jesús, palabra, sea Señor, tu mano de hemos poder hablado del ahora, Dios. arrepentimiento, En Señor, el nombre de Jesús. y hemos hablado del pecado, Señor. Señor, si esta persona en este momento está diciendo, yo he pecado contra Dios, yo te invito que como por fe, porque esto es por fe, creer Aleluya, es Señor. tener fe y fe es creerle a Dios. Ayúdalo, Yo te ayúdalo. pido que repitas conmigo, Señor Jesús, yo reconozco Oh, sí, que he pecado Señor. contra ti. Lo veo ahora, Señor, lo reconozco. Por En eso el me nombre de arrepiento Jesús. de todo pecado y de toda falta que he cometido contra ti y contra tu santidad. Te pido perdón Jesús. por cada uno de esos pecados. Y ahí puedes nombrarlo los pecados. En el nombre de Jesús, perdóname, Señor, si he estado alejado de ti. Te pido que me ayudes en esta hora, que limpies mi vida con la sangre poderosa de Cristo. Lávame y límpiame. Sí, Señor. En este momento yo recibo en mi corazón, te recibo a ti, Señor, como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre, Sí, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. en el libro de la vida, la cual será abierto por Jesucristo en el final. Señor, bendice mi vida, bendice mi familia. Y yo renuncio a toda cosa de este mundo, a todo lo que me vaya a alejar de ti. Yo lo renuncio y En lo el echo nombre fuera de Jesús. de mi vida. Y a partir de este día voy a servirte y voy a caminar contigo, Señor. En el nombre deJesús te damos gracias. Oh, Santo Oramos Dios. por estas vidas, las Sí, bendecimos. Padre, en el nombre Señor, de te Jesús. pedimos que tu Espíritu Santo les Ahora, esté tócalo, ministrando en Señor. esta hora. En el nombre de Tócalo, Jesús Señor, reprendemos tócalo, Señor, toda tócalo, obra Señor, inmunda de ahora, las Señor. tinieblas, las echamos fuera de su Oh, vida. sí, Cortamos Señor. toda maldición, toda atadura, toda maldición hasta la tercera y cuarta generación. Cortamos ahora, anulamos ahora todo pacto, toda brujería, toda hechicería, todo curanderismo, toda obra inmunda de las tinieblas que han estado estas personas. En el nombre poderoso de Jesús sea cortada sí, y Señor. quebrada ahora en el nombre de Jesús, y los ligamos al cuerpo de Cristo. Los ligamos al cuerpo de Cristo, Señor, y los bendecimos como sus hermanos en la fe, como iglesia de Jesucristo. Bendecimos a estas almas, santo los nombre de bendecimos, Jesús. y si no los conocemos en esta tierra, los conoceremos personalmente en el cielo. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria Amén, a Dios. gloria a Dios. Santo. Aquí hay una oración que pidieron al final. Amén, sí, Señor. Dice, por Nehemías, dice, para que ya Gloria a no se Dios. enferme sus bronquios y pueda dejar los pubs. Así que bueno, vamos, Amén. Padre, te Sí, rogamos, Señor, Dios mío, de que gracias, tú pongas Jesús. tu mano, Señor, de sanidad sobre los Sí, bronquios Señor. de Nehemías Ahora, Señor, en este para que él preciso pueda dejar momento, esos pubs, Señor. Señor, y que él pueda Sí, Señor. respirar libremente. Todo asma, Ahora, todo Señor. problema respiratorio, Señor, Padre, si en esta el es nombre enfermedad, de Jesús. Señor, ha sido traída Sí, Señor. de cualquier punto donde haya sido traída Sí, Señor. a la vida, Señor, de Sí, esta persona, Señor, no en sé el si es nombre un de niño Jesús. o una persona Ahora, mayor, Padre, ahora, tú puedes Padre, revertir oramos, cualquier Señor, enfermedad. por Ahora tanta arráncala, palabra. Padre. De esos Sí, bronquios, Señor, Dios comienza mío, a sanar, toda enfermedad Señor, se va ahora. sus alvéolos En el nombre de pulmonares, Jesús, Señor, en el nombre de recibe Jesús. sanidad ahora. Todo su sistema Reprendemos toda respiratorio, peste Padre, en y el toda nombre de enfermedad Jesús. de la vida Fuera de ahora de Nehemías. esta vida, En el nombre de Jesús, Señor. Ahora se va en el Padre, y nombre de proclamamos Jesús. con nuestros Sí, labios que Señor. por las llagas de Sí, Jesucristo Señor, aleluya, Padre. has sido sanado. Gracias, Jesús. Y han sido sanados. Te amamos y te en el nombre de bendecimos, Rey. Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres. Gloria a Dios, hermano. Amén. El Señor le bendiga.
Gracias por poder compartir esta palabra. La verdad que es una alegría poder compartir con ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Los esperamos mañana, como cada día, con este maná. Que tengan una excelente noche, que puedan descansar, que puedan compartir con su familia y que el Espíritu Santo sobre todo les esté ministrando y esté profundizando ahí en esas áreas que les cuesta cambiar, esté dándoles la estrategia y la sabiduría para poder hacerlo. Gloria a Dios, Dios los bendiga, hermanos, y buenas noches. Amén, amén. Bueno, Dios los bendiga. Gabriel Villarruel dice, apoyemos orando por la salvación de toda mi generación, por favor, dice amén. Amén, Amén, amén. Sí, amén. Señor. Dios esté poniendo Así la mano sea. ahí. Amén. Gracias, Así Señor. que bueno, Dios ponga Gracias, su mano hermana sobre cada uno de Graciela. ustedes. Bendiciones. Los bendecimos en Gracias, el nombre de Jesús, Señor. los amamos y nos estamos viendo Me encantan mañana. los mensajecitos que si ponen. Dios Me quiere, encanta. mañana otro día más del maná diario a partir de Amén, las 20 horas. Señor. Los amamos en Cristo. Los amamos, y que hermano. tengan una buena noche y Gracias, que bueno, que Señor, mañana por sea ello. un día de tremenda bendición Amén. para cada Sí, uno de ustedes. Señor. Muchas bendiciones. Gracias, hermano.